Bueno, muy buenas noches. Qué bendición poder estar cada uno, estar en cada casita que en este momento nos están viendo. Qué bendición de verdad. Y le doy gracias a Dios por su vida, por su fidelidad con nosotros. Gracias, saludo lógicamente a nuestros amados hermanos dentro de Colombia como también fuera, aquellos que se toman el tiempo de estar alimentando su espíritu, aquel que quiere aprender más de las escrituras, aquel que quiere colocar las escrituras por obra, por su vida, y esto es maravilloso, amén. Bueno, pues vamos a orar para que el Señor nos bendiga esta palabra de parte de Él, que el Señor me utilice para que le pueda hablar a su vida, que el Señor utilice este vaso para que pueda hablarnos a todos en general y que el Señor le dé palabra a aquella persona que anhela en su corazón que hoy Dios le hable, amén. Así es que cierre sus ojitos ahí donde está o simplemente acompáñeme con esta pequeña oración. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Te pedimos, amado Dios, que tú nos hables, Señor, en esta noche. Te pido, Señor, que nuestra esperanza y todo nuestro ser está colocado en ti, amado Dios. Te pedimos, Señor, que nos guardes, Señor. Te pedimos, Señor, que de mi boca no salga nada que no sea tuyo, Señor. Y permite, Señor, para edificar, levantar, Señor, a muchas personas que en esta noche, Señor, se conectan con nosotros en cualquier lugar, Señor, en cualquier momento, Señor, que escuche este video, Dios. Muchas gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por tu amor, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, quería saludar antes de empezar nuestra enseñanza. Quiero hoy llevar una enseñanza de parte del Señor. Saludo a cada personita que en este momento se nos está conectando. ¡Qué emoción! Amén. Bueno, vamos a hacer un pequeño estudio, todos acá donde se están conectando juntamente conmigo, sobre el Salmo 37. Es un salmo maravilloso. Yo sé que muchos de nosotros hemos pasado persecución, acosamiento en el sentido, en lo espiritual. Se han levantado enemigos, se han levantado lenguas, se han levantado juicio, y hay momentos donde uno no sabe qué hacer, ¿cierto? Y uno puede caer en el gran error de defenderse uno por sus fuerzas, ¿sí? Cuando la Biblia dice que nuestra guerra no es contra sangre ni contra carne, sino contra principados y gobernadores. Amén. Entonces este salmo es un salmo donde yo le he tomado personalmente como una espada para defendernos de todos estos opresores espirituales que se meten en familias, se meten en vecinos, se meten en personas que quieren estropear, quieren estorbar el camino que uno ha decidido que es seguir a Cristo, ¿cierto? Y se vuelven enemigos no de nosotros, sino de la fe, enemigos del Evangelio, enemigos del propósito que Dios ha colocado en cada una de nuestras vidas, amén. Entonces, este salmo para mí ha sido muy bonito. Este salmo habla de dos personas, ¿cierto? Habla de la persona que es el Hijo de Dios, pero la persona que no, dos caminos, ¿sí? Entonces, a veces nosotros leemos los salmos por leerlos, pero a veces no profundizamos en la palabra, mi hermano, y son preciosas las cosas que aparecen en ellas, ¿sí? Aquí literalmente nos están diciendo cómo usted tiene que portarse cuando se levanta un enemigo, ¿sí? La Biblia, este salmo lo escribió el rey David ya en pasados los años. O sea, este salmo, lo más maravilloso de este salmo es que este salmo lo escribió una persona que ya tenía experiencia, ¿sí? Entonces no era cualquier soñador, era una persona que ya tenía experiencia y sabía por testimonio propio qué era lo que pasaba con estas personas que se levantaron contra él. Entonces, perdón, quiero que en este desarrollo de este salmo, pero usted dirá, uy, pero es que es un salmo muy largo, pero las maravillas que usted va a encontrar, usted tiene que tener un marcador, un resaltador cerca, una libreta cerca, porque vamos a empezar a escudriñar muchas cosas, amén. Quiero saludar a todos, un besito para todos, un abracito a la distancia, se les ama muchísimo, cielos abiertos, tanto nacional como internacional, aquella persona que lleva a cielos abiertos en su corazón, estamos tan agradecidos,
que Dios le hubiera colocado amor por nuestra congregación, amor por nuestros ministerios que trabajan ahí fuertemente. Amén. Vamos a leer entonces y vamos a empezar a escudriñar. Amén. Dice, el camino de los malos. Salmo 37, escrito por David. No te impacientes a causa de los malignos, no tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba será pronto cortados, y como la hierba verde se secará. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentará de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá esa petición de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivos del que prospera en su camino, porque el hombre que hacen maldades. Deja la ira, desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor reirá de él, porque se ve que viene su día. Los impíos desenvainan espadas, entesan sus arcos para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los rectos y proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas él sostiene a los justos en Jehová. Dice, con 18, vamos en el 18, conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros serán consumidos, se disiparán como el humo. El impío tomará prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Porque Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino cuando el hombre cayere. No quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Dice acá, esto me parece lindo. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendiga pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. 27. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre será guardado, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo hablará sabiduría, y la lengua hablará justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies nunca se van a resbalar. Acecha el impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgue. Espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sea destruido los pecadores lo verás. Vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde, pero el paso, he aquí, ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Considerad al íntegro y mirad al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz, mas los transgresores serán todos a una destrucción. La posteridad de los impíos será extinguida, pero la salvación de los justos es de Jehová, y él en su fortaleza es el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en él esperaron. Amén.
Bueno, este salmo yo sé que es larguito, tiene sus 40 versículos, pero es un salmo de guerra y no se imagina lo precioso que es. En este salmo desarrolla y aplica dos cosas importantes. Acá habla de dos personas. En este salmo los hijos de Dios son llamados, y mira cómo dice, los que esperan en Jehová en el versículo 9, los mansos en el versículo 11, el justo en el versículo 12, 16, 21, 25, 29, 32, 37 y 39, los benditos de él en el versículo 22, el hombre que Dios aprueba, versículo 23 y 24, sus santos en el versículo 28, el íntegro en el versículo 37 y el hombre de paz, en el mismo versículo 37. ¿Qué pasa con estas dos personas? Y en los versículos que vamos a nombrar ahorita, mira cómo trata a los impíos. Al mismo tiempo que no los toman en cuenta a Dios, se les llama. O sea, una persona que no toma en cuenta a Dios, que lo desecha, que se le dieron muchas oportunidades, que nunca las tomó, que nunca las valoró, que tal vez fue una o dos o tres veces a una iglesia, pero nunca se convirtió. Hablábamos unos días acá que hay personas que tienen remordimiento, mas no arrepentimiento, y son personas que siguen, pero en realidad nunca han conocido al Señor. Entonces estas personas son catalogadas como los malignos, versículo del 1 al 9, los que hacen iniquidad, versículo 1, los que prosperan en su camino, pero no es la prosperidad que habla la Biblia para un hijo de Dios, es una prosperidad engañosa. Es como, tengo un ejemplo, es como una vaca, una res que gana muchos títulos, ¿cierto? Que es coronada porque es gordita, porque es bonita, porque por el peso, por la estatura, por la anchura, la vaquita. Pero el final, ¿qué va a hacer? El final va a ir a una carnicería va a ir al matadero y la van a consumir. Así es esa riqueza del hombre impío. Y dice también en el versículo 7, y el que hace maldades se le llama a ellos, versículo 7, el malo. Imagínate, una persona así le dice el malo. Versículo 10, el impío. Usted dirá, pero eso está nombrado en el versículo 12, 14, 17, 20, 21, 28, 32 y 35, 38 y 40. Mira qué cantidad de gente de esta palabra. Se le dicen también pecadores, versículo 16 y 34. Enemigos del Señor, versículo 20. Malditos de él, versículo 22. Transgresores, versículo 38. Dese cuenta cómo se refiere el Señor a las personas cuando son rebeldes delante de Él y son personas de verdad que se les han entregado muchas oportunidades para que una persona se convierta, pero nada que esta persona quiere convertirse. En estos días estaba leyendo Deuteronomios 28 sobre las maldiciones y me sorprende que en un versículo dice que todo eso deja de ser maldición siempre y cuando se arrepientan, ¿sí? Entonces eso me llamó mucho la atención, pero sabe, el hombre hoy en día está como Faraón, cada día se endurece más su corazón, y cuando se endurece más el corazón van a venir cada día más plagas en esas personas, ¿sí? Entonces hay momentos, mis amados hermanos, que uno quisiera tomar la ley por sus manos, ¿sí? Y aquí lo habla, dice, deja la ira y desecha el enojo, no te excites de manera alguna a hacer lo malo, porque a veces nosotros oramos, amado hermano, y queremos que esa oración suba así y que el Señor haga las cosas al modo de nosotros, ¿cierto? Y no al modo de Él. Entonces nosotros queremos ya relámpagos, juicios y todo. Pero yo me doy cuenta que Dios tiene un proceder distinto. Solamente Dios le está diciendo a la persona, deja que yo te defienda. Pero nosotros somos humanos, hermano, y queremos solucionar los problemas nosotros mismos. O a veces nos pasamos de misericordiosos,
Sabemos que son personas que odian al Señor y nosotros queremos seguir siendo misericordiosos y queremos seguir que se arrepientan cuando esas personas no lo quieren hacer. Entonces, este gran ejemplo de estas dos personas es para que le estén diciendo, quiero que aprendas a confiar en mí, ¿sí? Como ese gran papá Dios, quiero que aprendas a confiar en mí, yo quiero cuidarte. Tú eres lo más alto y hermoso que quiero cuidarte. Nadie te va a tocar. Si un enemigo viene por un camino, tiene que huir por 7. Entonces, a veces nosotros con nuestro temperamento humano todavía queremos que las cosas sean ya y queremos que Dios castigue a las personas que se han levantado en contra de nosotros, que las dejan avergonzadas. Y quiere que le diga algo, hermano, a veces Dios coloca personas así para formarle a uno también el carácter, tanto en oración como también en nuestro diario vivir, ¿sí? A veces Dios permite cosas para que usted y yo nos formemos, ¿sí? Entonces dice acá, muy tremendamente, dice, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra que apacentarás de la verdad. Deleítate. Yo sé, mi amado hermano, que si usted ha pasado algunas dificultades, contaba un pastor en estos días, o bueno, contaba, no, leía en estos días un hombre de Dios tenía un colegio y en este colegio llegó un hermano como profesor y este hermano pues empezó a asistir también los domingos a la iglesia, ¿sí? Normal, sirvió en servidores o ujieres o ancianos, como usted le quiera llamar, y así duró como por 2 años. Una persona cuando no se convierte verdaderamente de su corazón, ve que el servicio ya es algo que es como carga, ¿sí? Entonces él dijo, no, vamos a sacarle dinero aquí a esta congregación. Este hombre declara una demanda hacia la iglesia donde le tenían que pagar todos los domingos que asistió sirviendo, y este hombre, este pastor que hablaba con nosotros decía, la demanda fue por mucho dinero, y este pastor lloraba y decía, yo no tengo de dónde sacar. Entonces yo me acuerdo tanto que nosotros le dijimos con mi esposito que orara basado a esta palabra, porque pues el corazón de este hombre era un corazón que estaba en este momento siendo acusando y atacando, no al pastor, sino en sí a Dios. Y me acuerdo tanto que este pastor estaba muy triste, estaba muy acongojado porque de dónde sacaban toda esa cantidad de dinero que este hombre había puesto en esa demanda, pero tal vez a ese pastor se le había olvidado que nosotros tenemos un abogado justo, ¿cierto? Un abogado y un juez justo. Y gracias a Dios, él dice que todas las noches él leía este salmo, lo entregaba delante de él, le decía, Señor, por favor, ayúdame. Y dice, o sea, nos cuenta este pastor después que fue sorprendente cómo giraron las cosas y no le tuvieron que dar ni un solo peso a esta persona. ¿Qué pasa? Que a veces nosotros en medio de una persecución de esas queremos defendernos, como les digo, con nuestras propias armas, ¿cierto? Queremos ir a pelear con nuestras propias fuerzas. Y a veces se nos olvida que nosotros tenemos algo poderoso que es la oración y el ayuno. La oración, el ayuno, el estar confiando en el Señor. Acá el Señor le decía a David, quiero que confíe en mí. Y cuando David escribió este salmo, era porque tenía experiencia, ¿cierto? A mí me fascina escuchar a las personas ancianas en el Señor, porque la experiencia que ellos tienen parece un libro, y a mí me gusta escucharlos, todas sus cosas, sus aventuras, los milagros que Dios hizo en ellos, todo lo que ellos han pasado en su vida cristiana, porque para mí eso es sabiduría, ¿sí? Y David aquí ya pasado de años, ya está anciano, le está diciendo a esa nueva generación que venía a decirles, quiero que aprendan a confiar en Dios y no en ustedes.
quiero que aprendan a confiar en Dios, que cuando se levantan estos impíos, estos malignos, cuando se levantan en contra de cada persona cristiana, cuando se levanta un rumor, cuando se levanta un chisme, cuando se levantan y dicen, no, es que esos pastores son unos ladrones, cuando Dios sabe que nunca le han quitado nada a nadie, porque así habrán pastores que roban, también hay muchos de nosotros que no le quitamos un peso a nadie. Entonces esas blasfemias de que hablan y hablan, entonces él estaba diciendo a esa nueva generación, aprendan a confiar en Dios, no se apoyen en su propia prudencia, aprendan a conocer a Dios. Y lo más tremendo es que este salmo habla del destino de los impíos, ¿sí? Y a veces nosotros como que pensamos que Dios ni nos escucha cuando está pasando estas cosas, o cuando tenemos una persona en una clínica enferma, o cuando tenemos muchas cosas tremendas. En estos días, un joven me escribió, no me acuerdo de dónde, creo que de Ecuador, y este joven me escribió porque el joven estaba muy confundido. A su mamita le habían dicho que no se vacunara, que no hiciera muchas cosas, porque no estaba Dios en eso. En fin, eso es un problema de lo de la vacuna. Me pregunta a mí, Paz, ¿usted qué piensa de lo de la vacuna? Yo le dije, sinceramente, pues yo pienso que eso es como un plan más adelante para colocar muchas cosas que el enemigo habla sobre en Apocalipsis, sobre la venida del anticristo y todo. Estábamos bien. Va este joven y dice, no, es que le dijeron a mi mamá que no se vacunara y se murió de COVID. Yo ya no quiero saber nada de esto. Entonces, a veces nosotros por estas circunstancias se nos olvida quién está con nosotros. Entonces yo le contesté a este joven y yo le dije, mira papá, cuando Dios llama a su presencia, hasta por un frío saliendo de la casa, se lo lleva. Entonces, dele gracias a Dios porque su mamá fue una mujer cristiana, su mamá terminó la carrera, sea hoy COVID o sea una gripa o una caída, no importa, ya está en la presencia de Dios. Entonces, aquello voy, que en momentos así se nos nubla completamente nuestro pensar en quién es Dios, ¿cierto? Entonces nosotros a veces vemos estos enemigos tan altos, tan grandes, y yo le hablaba precisamente en estos días al Señor y yo le decía, Señor, David no necesitó un ejército para tumbar un gigante y cortarle la cabeza, solamente tuvo celo completamente por tu casa, por ti, y con eso fue suficiente. La Biblia dice que le dio tanto energía a este joven que no le importó quién estaba al frente, solo le importó lo que estaba diciendo. Y por eso este joven dijo, tú podrás venir como vengas, pero yo voy en el nombre del Señor. Y de una vez atacó y derrotó a estos gigantes. A veces nosotros nos falta el creer quién está con nosotros. Entonces David, cuando escribió este salmo, mi amado hermano, era para indicarle a usted, deja de desconfiar de Dios. El Señor sigue siendo el mismo de ayer, hoy, por los siglos, ¿sí? Y me sorprende algo. Hubo una vez un discurso de Israel en las Naciones Unidas. Se me va el año. Y me sorprendió porque decía, este ministro decía que Israel siempre ha ganado, siempre ha derrotado reyes y naciones enteras, pueblos enteros, y lo va a seguir haciendo porque ama completamente su iglesia, ama a su pueblo. Entonces a veces usted y yo nos frenamos por ciertas personas o por ciertas situaciones y pensamos que Dios no está con nosotros. Y déjeme decirle y déjeme regalarle este salmo en su corazón y se va a dar cuenta que literalmente Dios está diciendo, tranquilo, como lo dice Éxodo 14:14, no se preocupe, yo pelearé por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Pero nosotros somos intranquilos y queremos hacer la justicia a nuestro modo, ¿no? Dice también, y lo más tremendo es que en este salmo, que eso es lo que me sorprende,
Dice que la boca del justo hablará sabiduría y la lengua hablará justicia, ¿sí? Y habla muy claramente el camino o lo que va a pasar con los impíos, con los malos, con los que hacen iniquidad, los malignos, ¿cierto? Sabemos cuál es su fin. Pero como yo les digo, mi amado hermano, a veces nosotros nos angustiamos porque literalmente pensamos que el Señor no nos está escuchando, ¿sí? Y Dios nos está escuchando. Y me sorprendía porque me contaba un señor que vino a hacer un arreglo acá, él es cristiano, y me decía, este señor, me decía, pastora, fíjese que un señor un día se levantó contra él de una manera terrible, lo insultó por ser cristiano, le dijo muchas cosas, lo gritó delante de la gente, le dijo muchas groserías, que por ser groserías no se las digo a usted, pero lo hizo terrible, toda la gente se le reía. Entonces él dice que él cerró los ojos y dijo, Señor, yo te entrego esto, haz tu justicia. Él siguió, no discutió con él siguió su camino y bueno, pasó el tiempo, pasaron como 3 días cuando recibe una llamada donde dice que este hombre venía de trabajar pues 7 de la noche, no sé qué hora sería allá, acá en Colombia serían 7 de la noche, y dice que tuvo que pasar por el parque todas las veces de los 30 años que vivía en su barrio, le pidieron el celular, no lo quiso entregar y lo mataron ahí. Qué tremendo, ¿cierto? Pero no fue como el pretexto de un celular, fue que Dios defiende a su pueblo, Dios defiende a sus hijos, ¿sí? Y los va a defender por encima de todo. Pero usted dirá, pero es que son personas iguales a nosotros. No, acá habla muy claramente del justo Hijo de Dios y el impío. El impío que sigue en el reino de las tinieblas siendo esclavo de Satanás. ¿Mm? Son personas de que usted constantemente les ha predicado y todo el tiempo han desechado completamente la palabra. Hace poco a la iglesia fue una mujer. Esa mujer se enojó, se ponía brava y todo. Y esa mujer, aunque le estaban hablando de Dios, nunca quiso dejar ser bruja, porque era una bruja. Nunca quiso dejar ser bruja, nunca quiso dejar nada de eso. Y dice la palabra que estos impíos van de mal a peor. O sea, literalmente no van a conocer nada de esto. Entonces, cuando el rey David le estaba diciendo a esa nueva generación, no se angustie su corazón, ¿sí? Espera en él, no se angustie. Y cada día que yo leo esto, a mí me parece tremendo. Mira lo que dice en el versículo 25. Joven fui envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Que un anciano que anduvo con mi Señor tanto tiempo, que dio completamente la victoria en cada cosa, diga que en nuestra generación, que nuestros hijos nunca van a mendigar pan porque confiamos en Él, esto es maravilloso, esto es algo precioso, es como si viniera alguien del futuro y le dijera, sus hijos nunca van a aguantar hambre, amén. Y dice también en el 26, en todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. En este salmo también dice que el impío será cortado, pero el Hijo de Dios heredará. Tiene herencia. Entonces a veces, de verdad, por causa de las circunstancias o de todo lo que nos rodea a veces, se nos olvida quién es el que está con nosotros, ¿sí? Se nos olvida que Él es fuerte en batalla. Se nos olvida que Él es un juez justo, que Él es un abogado justo con nosotros, que Él pelea nuestros casos, ¿sí? Él hace grandes cosas por nosotros, se nos olvida eso. Y nosotros queremos ser como esos chiquiticos, ir a pelear y pelear a nuestra manera. Y no, y muchas veces he escuchado cuando Dios dice, si tú vas a pelear, entonces me dices para yo hacerme a un lado. Y no, no es eso, mi amado hermano. La idea es poder estar con el Señor,
saborear la victoria con el Señor. Usted no se imagina nosotros como ministerio cuántos enemigos se han levantado, pero al mismo tiempo nosotros hemos visto con nuestros ojos cómo Dios los quita del camino. Tanto que de verdad se cumple esta palabra por acá. A ver, ¿dónde fue que lo vi? Dice 38, mas los transgresores serán todos a uno destruidos, la prosperidad de los impíos serán extinguidas. Hemos visto, como lo dice acá, que ellos mismos se van y usted nunca más vuelve a saber de ellos, ¿sí? Una vez hubo un hombre que colocó una tienda cristiana, no sé, y resulta que él tomó de nuestro testimonio y sacó muchas copias y vendía. Entonces nosotros le hablamos a él, le decíamos pues que nos permitiera que por medio de esas ventas de esos CDs pues nos diera algo para poder ir a viajar donde no podían patrocinar un viaje, ¿sí? Donde ellos, iglesias que literalmente no tenían los fondos para tal vez llevar a alguien. Pues eso es lo que nosotros siempre usamos con los CDs o lo que vendamos del ministerio, es para patrocinar esas cosas para cuando nosotros podemos viajar a pueblos, a cosas donde literalmente nadie tiene para dar estos viajes, ¿cierto? Y me acuerdo tanto que él no quiso dar nada, fue un hombre impío ese día, y dijo que no, que nada, que nosotros no habíamos registrado el testimonio, que entonces él era el que tenía, como de alguna otra manera no teníamos derecho de reclamar eso. Ay, la verdad, nosotros nos fuimos para casa, nosotros nos fuimos para la casa, le oramos al Señor. Yo creo que no pasó un mes cuando todo se incendió, todo se incendió y se quemó esa tienda cristiana donde vendían todo eso. Dios es justo y siempre va a pelear por sus cosas cuando son justas. Olvídese, mi amada hermana, que va a pelear por usted porque le va a quitar el marido a otra. No, esa no es la justicia de Dios. La justicia de Dios es andar en integridad con Él, andar en santidad con Él. Cuando usted va haciendo todas esas cosas, Dios pelea por usted, de resto no. Entonces yo me acuerdo que ese día nosotros quedamos atónitos, porque me acuerdo tanto que nos habían invitado acá en Colombia, muy en el Cauca, muy profundo en el Cauca, donde eran personas literalmente del campo, donde, quiere que le diga algo, donde cuando nosotros fuimos, nos daban gallinas, nos daban cerdos, nos pagaban así, nos daban ofrendas así, no nos pagaban, porque pues no nos pagaban, pero eran ver esas personitas dándote una gallinita, porque habían llevado la palabra por allá. Entonces este hombre quiso enriquecerse a costa del ministerio, pero él no entendió que el testimonio no, ni nos pertenece a nosotros, el testimonio le pertenece a Dios, amén. Entonces yo me di cuenta, y por todo este tiempo que nosotros hemos pasado, me doy cuenta que Dios siempre va a estar ahí. Yo le decía hace poco a alguien, es que Dios nunca le va a quitar al justo para darle al impío, siempre le va a quitar al impío para darle al justo. Cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, la Biblia dice que los egipcios le daban todo lo que ellos pedían, porque tenían que honrar a un pueblo, por miedo o algo, para que las plagas no vinieran no sé, pero le dijeron que le daban hasta sus argollas, sus joyas, su ropa, todo lo mejor que tenía Egipto se lo dio al pueblo mientras que marchaban. Entonces, la palabra de Dios en este salmo maravilloso es un salmo donde le está diciendo que la confianza de esas riquezas que ahorita usted tal vez ve algunas personas, donde mucha gente empezando, sobre todo ser cristiano, se empiezan a comparar con las personas no cristianas, los impíos.
¿cierto? Y se empiezan a comparar, ah, pero porque ellos sí tienen un carro último modelo y a mí me toca ir a la iglesia a pie, ¿sí? Y vuelvo a colocar el ejemplo de la vaca gana muchos premios, pero sabe que un día va a estar en un matadero allá y la van a sacrificar, ¿ven? Esas riquezas no son riquezas de heredad. Las riquezas cuando Dios nos empieza a dar son riquezas de heredad, son riquezas de bendición, son riquezas que perduran, son riquezas que ensanchan y llevan a linaje, y llevan a generaciones, y llevan a muchas cosas de legados, ¿sí? Pero esa es la bendición de Dios. Pero si usted se da cuenta, mire, cuando usted tenga un inconveniente con alguien, y que usted sabe que esa persona no es de Dios, sabe que es un enemigo del Evangelio de Dios, porque mire, qué tristeza, pero hay mucha gente que son enemigos del Evangelio, son enemigos del Señor, son enemigos de los cristianos, ¿sí? Quieren en cada momento avergonzarlos, quieren muchas cosas, como siempre lo he dicho, muchos cristianos, lógicamente, nosotros no tenemos, o mucha gente cristiana no tiene un buen testimonio, ¿sí? Pero hay muchos que sí tenemos un buen testimonio y Dios peleará por nosotros, ¿sí? Entonces, cuando habla esto, que me parece algo sorprendente, dice que en el versículo 23 dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino todos los días, mi amado hermano. Antes de que usted se levante, pídale al Señor que lo guarde, pídale al Señor que guarde su familia, que quite todo sabotaje del enemigo, que quite todo atentado contra ustedes, que el Señor permita que bendita es su salida como también su entrada, ¿sí? Que prospere todo lo que tiene en sus manos, que usted es una bendición en la ciudad, en el campo donde usted vaya, que la sabiduría habla su boca, que usted es muy inteligente porque tiene la mente de Cristo, que usted tiene discernimiento y sabe el bien y el mal. Mire, todas esas cosas es como un escudo que uno se coloca, un escudo sobrenatural que uno se coloca, ¿sí? Cuando llegan consejerías, cuando le ponen a uno cosas que tiene uno que dar una consejería sabia, yo siempre le digo, Señor, por favor, ilumíname para dar una consejería de acuerdo a tu voluntad. No a mi voluntad ni a la voluntad de la persona que quiere escuchar, sino de acuerdo a tu voluntad. Entonces ahí es donde empezamos a someternos. Para que David le tocó someter todo lo que él era delante de Dios. Le tocó reconocer que él era un pecador. Él le tocó reconocer que saber que sin el Señor no era nadie. Que él le tocó reconocer que ese trono se lo había dado Dios. ¿Sí me entiende? Él le tocó reconocer con tristeza que no pudo edificar un templo para Dios porque sus manos habían derramado sangre. ¿Ven? Todas esas cosas pasó y a mí me llena mucho, mucho de verdad cuando yo leo este salmo. Yo le digo, Señor, guárdanos de estas personas, líbranos de estas personas, Señor, y permite, Señor, que nosotros podamos cumplir el propósito con que tú, Señor, nos llamaste para dirigir la gente a conocer de Dios, un Dios maravilloso. Pero ¿qué pasa hoy en día? Hoy en día ya, como les decía en una predicación anterior, hoy en día dentro de las iglesias no se habla de eso, no se habla de un castigo para un impío, no se habla de un castigo para una persona que dice la Biblia que es malo, no se habla mal de la persona que hace iniquidad, no se habla nada de esas cosas. Nos metieron tanto en la cabeza que nosotros solo buenas oraciones podemos hacer por la gente y nos volvemos como, yo siempre lo he dicho, como ese talimán, ¿cómo se le dice? Como esa persona de suerte que tienes que llevar para todo lado, pedirle oración para que, para que puedan seguir, pero literalmente sus corazones están muy lejos. Entonces nosotros empezamos a cambiar muchas cosas dentro de la palabra. La Biblia habla que nosotros no podemos hacer alianzas con personas que no quieren saber de Dios. ¿Y saben nosotros qué hacemos? Antes es mi mejor amigo, mi mejor amiga, personas
que no conocen de Dios, le andamos abriendo el corazón y contando todas las intimidades de nuestro hogar, de nuestra vida sentimental, de nuestra vida personal, de nuestra vida laboral, a personas que ni son capaces de abrir una Biblia, ¿sí? Entonces, una mujer fracasada en su matrimonio, dándole consejos a una mujer hija de Dios que deje su marido. Y sabe que lo más terrible, que por falta de entendimiento están haciendo caso. Entonces la Biblia habla de que nosotros no podemos hacer eso. ¿Sabe también qué dice la Biblia? La palabra de Dios dice que nuestro rostro delante del impío tiene que ser fuerte, tiene que ser de autoridad. ¿Qué hacemos? Ay, no, mira. Y a veces nos llevamos problemas tremendos, ¿cierto? Entonces, la Biblia habla muy claramente del castigo de los malignos, la Biblia habla muy claramente del castigo de los que hacen iniquidad, la Biblia habla muy claramente de los que hacen maldades, del malo, del impío, los pecadores, los enemigos del Señor. A mí me sorprende porque me da este escalofrío, porque tú puedes tener enemigos a Pepe, a Chucho, a María, no sé, ¿cierto? Al del vecino, al de al frente de la carnicería, al de la droguería. Pero me impresiona que son enemigos del Señor. Uy, qué tremendo, ¿cierto? Y dice también los malditos de Él. Qué tremendo. Por eso usted, mi amado hermano, usted tiene que aprender a ser confiado en mi Señor. Mire, mi Señor tiene control de todo. Aquella persona que le robó, aquella persona que mintió por usted y le blasfemió y le dijo mentiras, inventó chismes, aquel espíritu que quiere quitar la paz de su hogar, aquellos espíritus que quieren engañar a sus hijos con otras cosas que no son del Señor. La palabra de Dios habla muy claramente en el Salmo 37. Por eso yo le decía en esta noche, tome lápiz y tome resaltador y escriba todas estas maravillosas promesas que Dios tiene para su vida, ¿sí? Pero no puede usted dejar que lo amedranten, ¿sí? No puede dejar que lo asusten, ¿sí? La Biblia habla de que usted tiene poder en su boca y usted tiene que hablar esto. Usted toma este salmo, escudriña versículo por versículo, lo coloca si es necesario en la pared, en el vidrio, lo subraya y usted constantemente está leyendo, Señor, mira lo que dice tu palabra, Señor, mira, Padre Santo, pelea este pleito por mí, mira, Señor, este pleito, Señor, mira el castigo de esas personas que se han levantado y créame que el Señor peleará por nosotros, amén. Pero solo le quiero decir algo muy importante, no se impaciente, no se impaciente si sus ojos no han visto. La higuera, cuando pasó el Señor, la higuera estaba verde, llena de muchas hojas. Y él buscó algo en esta higuera y no había fruto. Dice la Biblia que Jesús maldijo eso y dijo, nunca más de ti comerán fruto. Y al otro día, cuando ya pasaba nuevamente para regresar a donde era su casa, no sé, dice que los discípulos se sorprendieron de ver que la higuera estaba seca. Así a veces pasa con los enemigos. Puede que las hojas todavía estén verdes, pero aún en este salmo dice que no importa, ya están cortadas. Ya se va a secar, se va a volver tamo, lo va a secar completamente. Entonces, yo no sé qué preocupación usted tenga, no sé quién se ha levantado contra usted, no sé quién ha querido robarle a usted, no sé quién ha querido enfrentarlo por ser cristiano. Tal vez ha tenido persecución en el trabajo o aún dentro de su casa, o ha tenido persecución donde usted está. Pero la Biblia dice muy claramente, confía en Jehová, Él peleará por ti. Y tú tienes que estar muy tranquilo. Confiar en Él es tener tranquilidad. Hace poco, por unas personas que se levantaron en contra de nosotros, yo solo le lloraba al Señor, Señor, mira, 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 mira.
Y Dios me habló por medio de mi pastor y me decía, cálmate, y me regaló este salmo. Por eso yo le digo que este salmo lo amo mucho. Yo solamente, el Señor es como ese papá que le dice, hazte a un lado que yo soluciono esto. Eso sentí, que Dios me dijo, hija, hazte a un lado, yo voy a solucionar esto. Y muy pronto yo voy a estar contando plenamente el testimonio de lo que Dios está haciendo. Pero esa higuera ya se secó, ya no tienen cómo levantar, ya juicio cayó sobre sus casas. ¿Por qué? Porque muchas veces se les predicó y ellos se levantaron en contra de una iglesia, en contra de un pueblo, pero Dios ha sido fiel y Dios nos ha mantenido y Dios nos seguirá manteniendo en su protección. Amén. Entonces, literalmente es una corta enseñanza de aprender a descansar en el Señor. Así sean dos caminos, pero aprender en cuál camino está usted bien puesto. Si usted dice, pastora, pero es que yo no, o Lupita, yo no sé cómo ponerme firme con el Señor, ahí también es solo una decisión de seguir al Señor con todo su corazón. Dígale al Señor que cada día usted se enamore más de Él, que cada día el servir trae avivamiento. Sirva en el lugar donde usted está. Si está en cielos abiertos, sirva. Si ya está sirviendo en cielos abiertos, amén. Eso trae de verdad una convicción completa de servirle, de amar, de tener sentido de pertenencia dentro de la iglesia. Les cuento que cuando yo no sabía claramente, cuando dice la palabra de Dios, el celo de tu casa me consume. Y cuando hubo un inconveniente con lo de la iglesia, con personas no cristianas, yo sentí por primera vez este versículo dentro de mí. Sentí que me habían tocado las fibras más profundas referente a la casa de Papá Dios. La casa de Papá Dios, solo yo pensaba, se respeta. La casa de Papá Dios siempre se respeta. Entonces aprendí a tener ese celo santo por la casa de Dios. Eso solo se puede sentir cuando tú sirves, cuando tú amas. Yo siempre les he dicho, uno es agradecido porque sabe cuánto Dios le ha perdonado. Y cuando nosotros somos agradecidos, sabemos cuánto de verdad Dios perdonó nuestra vida, nuestros pecados, todo lo que nosotros hicimos. Entonces, yo le quería decir algo y es, confía en el Señor. El Señor está ahí. Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Él siempre va a pelear por ti, solamente mantente íntegro delante de Él, que Él se encarga de lo demás. Sus ojos simplemente tú vas a ser un espectador de la gloria de Dios. Ese pleito solo tú vas a ser Hace poco había una mujer que ya era un poco anciana y esta mujer iba a perder la casa, no sé por qué, y le pagó a un abogado y este abogado tomó todo lo que había hecho y él impuso una demanda para quitar la casa. Yo me acuerdo que yo le hablé a esta señora, hermana en Cristo, y le dije, mira, tú tienes que ser muy clara, que si el enemigo te quita esa casa, la Biblia dice que el enemigo te tiene que devolver 7 casas más. Y si si no es tan bruto el enemigo, va a entender que usted se tiene que quedar con esa casa porque tiene que devolver 7. Y me acuerdo tanto que empezamos a orar y a proclamar este salmo en la vida de ella. Este abogado no le dieron lógicamente pues nada, pues porque, y le tocó devolver la casa que él le quería quitar a esta anciana. Mire, Dios sigue peleando por nosotros en esos pleitos, ¿sí? En esas cosas difíciles que hay en la vida. Si esta persona que me está escuchando tal vez está en una clínica o tiene un familiar en una clínica, Dios es la medicina. Solamente confía en Él. Háblele a los pulmones, háblele a todo de esa persona que está en la clínica, coloque citas bíblicas sobre ella, ore sobre ella y créame que Dios levanta a esta persona de ahí. No sea tan solo COVID o no sea cualquier enfermedad,
porque para el que cree, todo le es posible. Amén. Mis amados hermanos, sé que quiero orar un ratito por ustedes. No sé si ustedes me están mandando peticiones. Vamos a estar orando por estas peticiones. Bueno, me dice aquí, ¿cuál fue el salmo que leí? Salmo 37, mi amada hermana Mónica. Salmo todito, todo lo completamos. Salmos 37, gracias, tan bonita, Liz González, muchas gracias. Dice, saluditos, pastora, tan bella, saluditos. Alexandra Belén, hola, besitos, cierto, no hablamos. Amén. Dice, vamos, buenas noches, Camilito. Bueno, acá cada uno, si usted tiene una petición en este instante, por favor escríbala. Vamos a estar orando. Pido oración por sus hijitos. Bueno, Yadiria Castellanos, vamos a estar orando por tus hijitos. Amén, vamos a estar, bueno, voy a esperar otros 2 minuticos. Vamos a estar orando por los hijitos de Yadira. Escribe rápidamente tu petición y vamos a estar orando. Amén. Bueno, mi amado Dios, si usted tiene algún problema en ese instante, vamos a estar orando también. Amén. Bueno, dice Trump, pastora, le pido una petición para que le salga trabajo a mi esposita. Amén. Pido oración por su salud. Listo, mamita. Vamos a estar orando por un trabajo. Sanidad por Rosalía Zapata. Para bendición. No, amén. Bueno, vamos a estar orando, así como en el orden que me lo están mandando. Bueno, Padre, te damos gracias, Señor. Tomamos toda la autoridad con que tú, Señor, nos has delegado, Señor. Hoy, Señor, como un pueblo unido, Señor, nos colocamos delante de ti y te pedimos, amado Dios, que seas tú escuchando, Señor, esta palabra, Señor, palabra, Padre Santo, profética delante de ti, Señor, porque estamos delante de ti, Señor, delante de nuestro Dios maravilloso, Padre. Hoy te pido, Señor, por los niños, por los hijos, Señor, de Yadira Castellanos, Señor, Padre Santo, te pido, Señor, que los guardes, te pido que los cubras, Señor, con tu sangre preciosa, Señor. Te pedimos, Señor, el entrar y el salir de ellos, Señor. Permite, Señor, que cada día, Señor, sean hijos, Señor, preparados para ti, Señor, guardados para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Bendecimos sus vidas, Señor, el entrar, Señor, y el su salir, Padre Santo. Padre bendito, que cada día, Señor, sus hijos sean inclinados, Señor, a las cosas maravillosas, Padre Santo, de ti. Padre, hoy te pido, Señor, por la esposita, Señor, de este hermano, Señor, de Trump's Class. Padre Santo, te pido, Padre bendito, esta petición, Señor, por ella, Señor. Y te pido, Padre bendito, que seas tú abriendo, Señor, la oportunidad de un trabajo, Señor, pero un buen trabajo, donde tú permitas, Señor, que sea un trabajo, Señor, donde pueda dedicarle tiempo suficiente a la obra tuya, Señor, al Señor, a congregarse, pero también un trabajo con buenas horas, Señor, con buen salario, Señor, en el nombre de Jesús. Quitamos todo cerrojo, Señor, y permite, Señor, que las puertas se abran, Señor, para los trabajos de cada una de mis amados hermanos, Señor. Pedimos, Señor, oración, Padre Santo, por la salud de Mónica, Señor. Te pido, Padre bendito, que el Espíritu Santo sea tocándola, Señor, colocando sanidad sobre ella en el nombre de Jesús, pues por tu llaga, Señor, Mónica ha sido sana en el nombre de Jesús. Pedimos por Dianita, Señor, Diana, Señor, ábrele, Señor, un momento, Señor, un buen trabajo, Señor, Padre, donde la bendición sea grande, Señor, que tú la lleves, Señor, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, Señor. Pedimos sanidad, Señor, por Luz Helena, Señor. Padre Santo, también, Señor, por Rosalía Zapata, Señor. Mira, Señor, esta mujer donde está, Señor. Permite, Dios, que la sanidad llegue donde está, porque los vientos son los mensajeros, Señor. Muchas gracias, Espíritu Santo. Pedimos, Señor, sanidad completa, Señor, y oración, Padre bendito, por el hijito, Señor, por Santiago, Señor. Te pido, Señor, que lo cubra, Señor, que le des
sabiduría, Señor, para cada decisión tomarla. Señor Espíritu Santo, toma, Señor, el corazón de Santiago en esta noche, Dios. Tómalo, Señor, y dale sabiduría para cada momento, Señor. Padre, dale temor tuyo, Señor, para que tú puedas tener, Padre bendito, esa tranquilidad y poderle ministrar, Señor, en el corazón, Señor, de Santiago, Dios. Gracias porque su pie no tropieza, Señor, porque sus pasos son dirigidos, Señor, por ti mismo, Señor. Padre, seguimos pidiendo, Dios, por sanidad, Señor, por Rebeca Gutiérrez, Dios. Dale sanidad en el nombre de Jesús, Señor. Todo su cuerpo, espíritu, alma y cuerpo en el nombre de Jesús, Padre. Pedimos, Señor Padre Santo, que tú la toques, la sanes, la levantes, Señor, y la pongas, Señor, en ese ministerio maravilloso de predicar, amado Dios. En el nombre de Jesús. Pido también oración, Padre Santo, por la hija de Claribet, Señor, para que seas tú, Señor, abriendo puertas de trabajo, Señor. Puertas buenas y buenos trabajos, amado Dios, con un horario bueno, con un sueldo buenísimo, Señor, con descansos que puedan ir a la iglesia, congregarse y servirte en Dios. En el nombre de Jesús, Señor, muchas gracias. Pido oración también, cielos abiertos, bendición eres, tú eres una iglesia llena de bendiciones, te multiplicas en el nombre de Jesús, te llenas de sabiduría, de temor de Dios, y todos los que trabajan en cielos abiertos, las bendiciones del Altísimo estén sobre ustedes, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor, y amén. Muchísimas gracias, mis amados hermanos. De verdad fue un tiempito pasarla con ustedes muy rico, y de verdad, como les digo, sigan escudriñando la palabra. Dice que la palabra nos trae vida y vida en abundancia. Amén. Entonces solamente les quiero dar un abracito a la distancia, besitos a la distancia. De verdad, solo bendiciones hay para ustedes, muchachos. Dios me los bendiga. Para Wilson y Diana, listo. Amén. Sanidad sobre Wilson y Diana. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, amado Dios, porque nos has escuchado, Dios. Gracias en el nombre tuyo, Dios, que en el momento, Señor, que impongamos manos espirituales sobre ellos, sobre los que necesitan, Señor, esas peticiones, Señor, se abran. Porque no lo hacemos con nuestra fuerza, sino con la tuya, Dios. Gracias, Señor. Bendiciones, mis amados hermanos, y si Dios lo permite, muy pronto estaremos nuevamente. Besitos, Dios los bendiga. Chao, chao.